Estaba muriendo. Y todos en el palacio lo sabían. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie tenía permitido saber, era que Aisé Hafsa Sultán había tomado una decisión en sus últimas semanas. Había decidido dejar de hablar. No porque la enfermedad le hubiera robado la voz, sino porque ella misma había resuelto, de manera deliberada, definitiva, que ciertas verdades eran demasiado peligrosas para morir con ella. Había sido la mujer más poderosa del Imperio Otomano durante casi 20 años. Valide Sultán. Madre del sultán. La mujer que había gobernado en silencio un imperio desde detrás de una cortina de estrategia y cautela. Había sobrevivido cosas que habrían destruido a mujeres menos templadas. Había presenciado cosas que habrían destruido a mujeres menos templadas. Y en 1534, mientras su cuerpo la abandonaba lentamente en el palacio de Topkapı que había gobernado como una segunda soberana, se llevó algo consigo. Algo que había visto. Algo que había elegido no detener. La pregunta que los historiadores otomanos han rodeado durante 5 siglos, la pregunta que los archivos imperiales esquivaron sin jamás responder, es esta. ¿Qué fue lo que Aisé Hafsa Sultán presenció sucederle a Hürrem Sultán, que eligió, de manera consciente, deliberada, nunca nombrar? ¿Y por qué su silencio protegió exactamente a las personas que debieron haber sido acusadas? Al final de este relato, vas a entender algo que la mayoría de los historiadores otomanos han evitado decir en voz alta. El silencio de Aisé Hafsa Sultán no fue debilidad. No fue la resignación de una mujer enferma. No fue la lealtad ciega de una madre hacia su hijo. Fue un cálculo político. Hecho por una mujer moribunda que entendió algo aterrador, que la verdad sobre lo que le ocurrió a Hürrem en esos años no habría salvado a Hürrem. Habría terminado con el imperio. Quédate. Porque nada de lo que crees saber sobre el ascenso de Hürrem es la historia completa. El palacio de Topkapı en la década de 1520 no era simplemente una residencia. Era una máquina. Una máquina que procesaba seres humanos, sus deseos, sus lealtades, sus ambiciones, y los convertía en armas o en bajas. Había muy poco terreno intermedio. En su apogeo, el palacio albergaba a más de 4.000 personas dentro de sus muros. El harén por sí solo contenía a cientos de mujeres, eunucos y sirvientes operando bajo leyes que jamás fueron escritas. Aisé Hafsa había llegado a esa máquina como una mujer joven, décadas antes de convertirse en su figura más poderosa. Conocía exactamente cómo funcionaba. Sabía qué silencios eran seguros y cuáles eran, en sí mismos, una forma de violencia. También sabía, y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, que para 1533, la máquina había vuelto sus engranajes hacia un objetivo específico. Y ese objetivo era la mujer que amaba a su hijo. Lo que le sucedió a Hürrem Sultán entre 1526 y 1533 no fue una historia de amor. Fue un asedio. Y Aisé Hafsa Sultán estaba parada en el muro, mirando. Comencemos con lo que está documentado. Porque el registro documentado, por sí solo, es suficiente para helarte la sangre, antes de que lleguemos siquiera a la parte que fue borrada. Para 1526, Hürrem ya había hecho algo que nunca se había hecho en la historia imperial otomana. Se había vuelto indispensable para Solimán. No simplemente deseada. No simplemente favorecida. Indispensable. Él le escribía poesía. Intercambiaba correspondencia con ella desde las campañas militares. Tomaba decisiones militares, después de consultar sus cartas. Era una ruptura radical en el orden imperial otomano, y cada estructura de poder dentro de ese palacio lo sintió como una falla geológica moviéndose bajo sus pies. En 1526, durante la batalla de Moax, mientras Solimán conquistaba Hungría, le escribía a Hürrem estas palabras: mi primavera, mi amor de rostro alegre, mi día, mi amada, mi luna brillante. El harén tenía reglas.
Reglas antiguas, no escritas. Reglas que existían no porque alguien las hubiera elegido, sino porque habían sido aplicadas tan consistentemente, durante tanto tiempo, que se habían convertido en arquitectura. Estaban construidas dentro de los muros mismos. Una mujer esclava no correspondía con el sultán. Una mujer esclava no influía en la política. Una mujer esclava no se volvía necesaria. Hurrem estaba violando las tres. Y hacia esa fractura caminó una mujer llamada Maidebran Sultán. Necesitas entender algo sobre Maidebran antes de que esta historia tenga sentido. No su biografía, no hay tiempo para eso, y francamente, los archivos no merecen la misericordia de la distancia. Lo que necesitas entender es lo que Maidebran representaba. Era la madre del Sesade Mustafa, el príncipe heredero, el futuro sultán, el heredero al que todo el establishment militar y político otomano ya se había comprometido. Era la futura valide sultán. Era la elección correcta. La elección institucional. La mujer que el sistema había seleccionado. Y alrededor de 1526 o 1527, la fecha exacta es disputada, y esa disputa en sí misma te dice algo. Maidebran hizo algo a Hurrem que fue descrito más tarde por el embajador veneciano Pietro Bragadin en un despacho diplomático que permaneció en los archivos venecianos durante décadas antes de que los historiadores otomanos lo tomaran en serio. Reportó que Maidebran había atacado físicamente a Hurrem. Le había arañado el rostro. Le había arrancado el cabello. La había golpeado lo suficientemente fuerte como para que la apariencia física de Hurrem estuviera visiblemente alterada durante días. Y cuando Solimán convocó a Hurrem después, y este es el momento, este es el terremoto psicológico que cambió todo, Hurrem se negó, según se reporta, a aparecer ante él. No porque estuviera avergonzada. Porque había calculado esa negativa. Mandó decir que no podía presentarse ante él viéndose como estaba. Que había sido deshonrada. Que su rostro, su regalo, había sido dañado. Convirtió sus heridas en un instrumento político. Y funcionó. Maidebran fue retirada del harén principal. No ejecutada. No deshonrada públicamente. Retirada. En silencio. De la manera en que el palacio eliminaba los inconvenientes. Fue enviada eventualmente a Manisa con el príncipe Mustafa, donde pasaría los años siguientes en una especie de exilio dorado, poderosa en el papel, irrelevante en la práctica. Ahora bien, la pregunta que los historiadores no han respondido completamente es esta. ¿Dónde estaba Aisha Hafsa Sultán durante el ataque? Y más importante aún, ¿por qué no intervino antes de que ocurriera? Porque ella sabía que venía. Esa es la parte que nadie dice en voz alta. El ataque fue la parte visible. La parte a la que puede señalarle en un despacho diplomático y decir, esto sucedió, aquí está la fuente, aquí está la fecha. Pero la violencia en el harén otomano rara vez era el instrumento primario del poder. El instrumento primario era el acceso. Acceso al sultán. Acceso a la información. Acceso al espacio físico dentro del palacio. Acceso a quién le hablaba a quién, y cuándo, y en qué orden. Y en los meses posteriores al ataque contra Hurrem, alguien comenzó a desmantelar sistemáticamente su acceso. No de manera dramática. No con declaraciones. Con el método silencioso, paciente, arquitectónico que solo alguien con autoridad absoluta sobre el funcionamiento interno del harén podía ejecutar. La persona con esa autoridad era Aisha Hafsa Sultán. Déjame darte un nombre específico, porque esta historia necesita uno. Su nombre era Fidan Kalfa. La conocemos por una única referencia en los registros de la corte otomana de 1528, una orden de despido, breve y administrativa, sin ninguna explicación. Fidan Kalfa había sido asignada al servicio personal de Hurrem.
Había sido el contacto doméstico principal de Hurrem dentro del harén durante al menos 2 años. Conocía los ritmos de los días de Hurrem. Sabía que eunucos llevaban la correspondencia de Hurrem. Sabía que mujeres eran aliadas y cuáles estaban vigilando. Y a principios de 1528, Fidan Kalfa fue despedida. Reasignada. Sin explicación. Sin justificación pública. La orden llevaba el sello de Ayse Hafsa Sultán. 3 meses después, otras 2 de las asistentes personales de Hurrem fueron discretamente rotadas fuera de su servicio. 3 meses después de eso, el eunuco que había sido su principal portador de correspondencia, un hombre referenciado en los registros del palacio únicamente como el Abisinio, fue transferido al palacio exterior. Alguien estaba despojando la red de Hurrem, una persona a la vez. Paciente como el agua tallando la piedra. Y aquí es donde el papel de Ayse Hafsa Sultán se vuelve imposible de ignorar. Porque estas no eran decisiones que Mahidevran pudiera tomar. Mahidevran ya había sido exiliada a Manisa. Estas no eran decisiones que los administradores del palacio tomaran de manera independiente. Estas eran decisiones que requerían la autoridad activa de la valide sultán, o su inacción deliberada mientras alguien más usaba su sello. Ambas posibilidades son condenatorias. O Ayse Hafsa fue la arquitecta del aislamiento sistemático de Hurrem, o lo estaba viendo suceder, dentro de su propio hogar, usando su propio aparato administrativo, y eligiendo no detenerlo. La diferencia entre esas 2 cosas es más pequeña de lo que parece. Y lo que hace esto psicológicamente extraordinario es lo siguiente. Hurrem lo sabía. No era pasiva en esto. No era ingenua. La mujer que había convertido sus propias heridas en moneda política no iba a pasar por alto la lenta desaparición de su red. Se adaptó. Encontró nuevos canales. Usó la correspondencia directa con Solimán como su infraestructura de inteligencia. Cultivó relaciones diferentes, reconstruyó el acceso por caminos distintos. Pero trabajaba más duro para ganar el mismo terreno. Y mientras tanto, alguien más trabajaba en su contra. La pregunta que Hurrem nunca pudo responder públicamente, la pregunta que casi con certeza se hizo en privado, en la oscuridad, en cualquier idioma que aún conservara de una vida anterior al palacio, era esta. ¿Es la valide sultán mi enemiga? ¿O me está protegiendo de algo peor? Esa ambigüedad era, en sí misma, un arma. Porque a un enemigo que puedes nombrar, puedes combatirlo. Un enemigo que también podría ser tu protector, eso te deja paralizada. Pero el aislamiento era solo la mitad de lo que le estaban haciendo. La otra mitad ocurría en habitaciones a las que Hurrem nunca tuvo permitido entrar. Habitaciones donde su futuro era decidido, sin ella. En 1533 o 1534, el año exacto es debatido, y vamos a volver a por qué existe ese debate. Solimán el Magnífico hizo algo que ningún sultán otomano había hecho en más de un siglo. Contrajo matrimonio legal con una de sus concubinas. Se casó con Hurrem Sultán. El último matrimonio legal registrado entre un sultán otomano y una concubina antes de Hurrem data posiblemente del siglo XIV. La práctica había sido deliberadamente abandonada a medida que el poder imperial crecía. Esto no fue romántico. Fue sísmico. El sistema otomano de reproducción dinástica había sido construido específicamente para evitar esto. Concubinas, no esposas. Madres, no compañeras. Mujeres que derivaban su poder de sus hijos, no de su relación legal con el sultán. El sistema había sido diseñado para garantizar que ninguna mujer pudiera acumular simultáneamente poder maternal y poder conyugal. Hurrem lo destrozó. Y la pregunta que ha perseguido a cada historiador otomano serio desde entonces no es cómo convenció a Solimán. Es, ¿por qué nadie lo detuvo? Porque alguien debió haberlo detenido. El gran visir Ibrahim Pasha, el confidente más cercano de Solimán,
un hombre que tenía su propia complicada relación con el poder del palacio, estaba reportadamente furioso. Los embajadores europeos registraron su reacción como un desprecio apenas contenido. El establishment religioso tenía objeciones. Los genízaros, que veneraban al Sesade Mustafa como su futuro comandante, tenían opiniones muy firmes sobre lo que este matrimonio significaba para la sucesión. Cada estructura de poder institucional en el imperio tenía razones para oponerse. Y la única persona con suficiente autoridad sobre las dinámicas internas del palacio para haberlo impedido, la persona cuya voz, en esos años, todavía tenía el peso suficiente como para lanzarlo en contra, era Aysé Hafsa Sultán, quien no dijo nada. Aysé Hafsa Sultán murió en 1534, el mismo año que, o un año después del matrimonio entre Solimán y Hurrem. La proximidad no es coincidencia. No dijo nada. Una mujer que había gobernado la institución doméstica más políticamente sofisticada del mundo durante 2 décadas. Una mujer que entendía mejor que nadie vivo lo que el matrimonio de Solimán y Hurrem significaría para la estructura de sucesión del imperio, para el futuro de su propia sangre a través de Mustafa. No dijo nada. ¿Por qué? Los historiadores ofrecen 3 respuestas. La primera, ya estaba demasiado enferma para intervenir. Para finales de 1533, su salud estaba visiblemente deteriorada. La segunda, había hecho las paces con Hurrem. Que los años de conflicto habían producido, de algún modo, una especie de aceptación resignada, incluso respeto. La tercera respuesta, la que no aparece en los trabajos académicos, la que existe en el espacio entre los registros documentados, es más oscura. ¿Qué pasa si Aysé Hafsa Sultán ya había cruzado una línea con Hurrem? ¿Qué pasa si el silencio, los años de aislamiento, las sirvientas despedidas, la red desmantelada, qué pasa si había ido más lejos de lo que alguien ha nombrado jamás? ¿Y qué pasa si el matrimonio no era algo que Aysé Hafsa no pudo impedir, sino algo que habilitó deliberadamente, como una especie de penitencia? Porque hay algo que Hurrem nunca discutió en ninguna de sus cartas a Solimán. Ni una sola vez. En 500 documentos sobrevivientes. Un silencio así de específico no ocurre por accidente. En los archivos del Palacio de Topkapı hay vacíos. No vacíos ordinarios. No el desgaste normal de 5 siglos de incendios, guerras y entropía administrativa. Vacíos deliberados. Archivistas que han trabajado en las colecciones otomanas han señalado, en varios contextos académicos, que ciertos periodos, específicamente los últimos 18 meses de la vida de Aysé Hafsa Sultán, muestran un patrón de documentación faltante. No registros faltantes al azar. Registros faltantes por patrón. El tipo de vacíos que aparecen cuando alguien elimina documentos de manera categórica. El historiador y archivista otomano Ali Linalk señaló en su trabajo fundamental sobre los archivos de Topkapı que la documentación de los últimos años del mandato de Aysé Hafsa muestra lagunas irregulares, vacíos que sugieren una remoción sistemática, no accidental. ¿Qué había en esos documentos? No podemos saberlo directamente. Esa es la naturaleza de un vacío. Pero podemos razonar alrededor del vacío. Podemos mirar lo que queda y preguntarnos qué nos dice la forma de su ausencia. Esto es lo que sabemos. En 1533, una mujer sin nombre del harén murió bajo circunstancias que nunca fueron documentadas oficialmente. Esta muerte aparece solo de manera oblicua, como una entrada en un registro contable del hogar, una pequeña irregularidad en los registros de sirvientes que historiadores otomanos posteriores han interpretado como un pago de muerte hecho a una familia fuera del palacio. El origen de la mujer, descrito únicamente como de las regiones del norte. Su edad aproximada, registrada como joven. Su función, asistente de la favorecida. Asistente de la favorecida. En el lenguaje administrativo otomano de ese periodo, la favorecida tenía un solo referente.
Hurrem. Una joven sin nombre del norte. Una asistente de Hurrem. Muerta en 1533. Pagada en silencio. Registrada en las cuentas y nunca mencionada de nuevo. Y en el vacío donde debería existir la documentación que rodea este evento. Nada. Ahora bien. Aquí es donde esto se convierte en el punto de quiebre, donde todo lo que has escuchado en los últimos minutos comienza a verse de manera diferente. ¿Qué pasa si la joven sin nombre que murió no era incidental a la historia del ascenso de Hurrem? ¿Qué pasa si era el mecanismo de ese ascenso? En el harén otomano existía un rol específico, la mujer que absorbía el peligro en nombre de otra. La sirviente que llevaba mensajes que no podían ser probados. La mujer que se interponía entre su ama y la acusación. La mujer que, cuando la acusación llegaba de todos modos, podía ser hecha desaparecer. Y cuya desaparición resolvía la crisis sin nombrar a la persona detrás de ella. Esto no es especulación. Es una práctica institucional documentada. Los historiadores del harén otomano documentan el rol de las mujeres proxy, sirvientas que absorbían el riesgo legal y político en nombre de mujeres de mayor rango. Sus destinos raramente aparecían en los registros oficiales. La pregunta es si fue utilizada aquí. Utilizada deliberadamente. Utilizada por alguien lo suficientemente poderoso como para garantizar que la entrada contable fuera todo lo que quedara. Utilizada, y luego observada desde lejos. Por la única mujer que habría visto suceder. Por la mujer que controlaba cada nombramiento en ese hogar. Por la mujer cuyo sello aparecía en órdenes de despido 3 meses antes de esa muerte. Por la mujer que no dijo nada. Hasta su propia muerte. Y se lo llevó consigo. Esto es lo que Aisé Hafsa Sultán vio. No solo maniobras políticas. No solo el desplazamiento de una mujer por otra en la antigua competencia del harén. Vio una muerte conveniente. Una desaparición útil. Un registro lo suficientemente escaso para permitirle a todos los que tenían autoridad mirarlo y simplemente elegir no preguntar. Y ella participó en esa elección. Por cualquier razón, lealtad a la felicidad de su hijo, cálculo sobre el futuro del imperio, protección de la institución que había pasado su vida gobernando, o algo mucho más personal, miró lo que había ocurrido y lo selló. No con cera. Con silencio. Aisé Hafsa Sultán murió en marzo de 1534. Murió en el palacio de Topkapı, rodeada de asistentes, en las habitaciones que había gobernado durante 2 décadas. Solimán, según todos los relatos, quedó devastado. Guardó luto durante un periodo extendido. Detuvo las celebraciones. Escribió en sus registros de diario de ese año en una forma de dolor que es inconfundible incluso a través de 5 siglos de traducción. ¿Y Hurrem? Hurrem Sultán sobrevivió a Aisé Hafsa 24 años. 24 años en los que se convirtió en la mujer más poderosa de la historia otomana. En los que financió y construyó el complejo Aseki Sultán, mezquita, hospital, escuela, cocina pública, un imperio caritativo que llevaba su nombre cuando ninguna concubina había tenido permitido dejar jamás un legado nombrado. 24 años en los que sobrevivió a Ibrahim Pasha, quien fue estrangulado en 1536 por orden de Solimán en circunstancias que los historiadores todavía debaten, en una habitación adyacente a aquella en la que acababan de cenar juntos. 24 años en los que guió, los críticos dirían que orquestó, la destrucción política del Cesa de Mustafa, el hijo de Mahidevran, quien fue ejecutado en 1553 por la mano del propio Solimán en una tienda de campaña, mientras su padre estaba sentado detrás de una cortina escuchando. En 1553, el Cesa de Mustafa, príncipe heredero, fue ejecutado por su padre bajo sospecha de traición. Mahidevran Sultán, su madre, quedó en la pobreza después de su muerte. Según se reporta, vendió sus posesiones para pagar su entierro.
Mahidevran Sultán sobrevivió a Mustafa 16 años. Sobrevivió en pobreza. Pobreza real, no la pobreza simbólica de la influencia disminuida, sino la destitución documentada. Después de la ejecución de Mustafa, la asignación que había mantenido su hogar fue, según reportes, recortada. Vendió joyas. Vendió ropa. Presentó peticiones a la corte repetidamente pidiendo apoyo financiero básico y fue, de acuerdo con al menos una fuente, ignorada en su mayor parte. Sobrevivió a todos. Fue enterrada junto a su hijo en Bursa. No junto al sultán que alguna vez la había favorecido. No en el complejo imperial. Junto a su hijo, en una tumba que Solimán supuestamente ordenó construir solo después de considerable presión. ¿Y la joven sin nombre del norte? ¿La asistente de la favorecida? No tiene tumba que conozcamos. No tiene registro de entierro. No tiene nombre en ningún documento sobreviviente. Solo tiene una entrada de pago en un libro de contabilidad. Y un vacío. Aquí está la arquitectura moral de lo que ocurrió. Aisé Hafsa Sultán entendió algo que hizo de su silencio no cobardía, sino el cálculo más frío posible. Entendió que el palacio sobrevivía a causa de sus silencios. Que cada verdad que se pronunciaba dentro de esos muros tenía que medirse contra lo que costaría pronunciarla. Que el imperio real, físico, militar y administrativo, no dependía solo de las decisiones tomadas en el diván, en la tienda de campaña, en la cámara del embajador. Dependía de las decisiones tomadas en silencio, por mujeres cuyos nombres no aparecían en ningún tratado, ninguna ley, ningún registro formal del poder. Ella era una de esas mujeres. Hurrem se estaba convirtiendo en otra. Y la joven sin nombre del norte fue el precio pagado para completar esa transferencia. Aisé Hafsa Sultán miró el precio, lo entendió, y decidió que el libro mayor estaba equilibrado. Pasó los meses restantes de su vida cargando ese conocimiento. Eligió el silencio sobre la verdad. Y tenía razón, en el sentido más terrible posible de la palabra. Porque todo lo que siguió, la estabilidad del imperio, el reinado de Solimán, las décadas de dominación otomana que los historiadores aún admiran, fue construido sobre cimientos que requerían exactamente este tipo de silencio. El imperio no sobrevivió a pesar de lo que ocurrió en ese harén. De alguna manera oscura y específica. Sobrevivió gracias a ello. Pero hay una cosa más. Un detalle que sobrevivió a la purga del archivo, casi con certeza por accidente, que te dice exactamente que sabía Aisé Hafsa Sultán, y exactamente cuando lo supo. Y sobrevivió porque nadie pensó que era lo suficientemente importante como para eliminarlo. En la colección del Museo del Palacio de Topkapı hay un objeto pequeño que fue catalogado a principios del siglo XX como parte de un agrupamiento más grande de efectos personales. Es un espejo de mano, pequeño, con respaldo de plata, sin nada notable en su diseño excepto por un rasgo distintivo único. En la parte trasera, grabadas en la plata con algo afilado y deliberado, hay dos palabras en escritura otomana. Gordum. Sustum. Lo vi. Guardé silencio. El espejo está catalogado en la colección de Topkapı. Su procedencia específica, qué mujer lo poseía, en qué cámara fue encontrado, no fue documentada en el momento de su catalogación. Ese vacío en la catalogación es, en sí mismo, significativo. Los estudiosos no están de acuerdo sobre quién grabó esas palabras. Algunos argumentan que son de una época posterior al periodo, una inscripción tardía de una mano desconocida. Algunos argumentan que la escritura otomana es consistente con el siglo XVI temprano. Nadie argumenta que las palabras no sean significativas. Lo vi. Guardé silencio. ¿Fue Aisé Hafsa? ¿Fue la propia Hurrem, un monumento privado a un entendimiento privado? ¿Fue Fidan Kalfa, la asistente despedida, dejando el único registro que podía?
No lo sabemos. Y el no saber es, quizás, el punto completo. 5 siglos después de que Aysé Hafsa Sultán muriera en ese palacio, todavía intentamos entender que eligió proteger y que eligió sacrificar. Todavía leemos los vacíos del archivo de la misma manera en que lees un texto, no por lo que está ahí, sino por lo que la forma de su ausencia te dice. Y lo que la ausencia te dice es esto. El poder en el Imperio Otomano, el poder real, estructural, el tipo de poder que da forma a las dinastías, casi nunca fue documentado en los lugares donde era ejercido. Fue documentado en los libros de contabilidad, en las órdenes de despido, en los registros de reasignación, en el pago a una familia fuera del palacio por una joven de origen norteño. Fue documentado, sobre todo, en los silencios de mujeres que entendían que la verdad era menos valiosa que la estabilidad que destruiría. Y esto es lo que quiero dejarte. No una conclusión. No un veredicto sobre las elecciones de Aysé Hafsa Sultán, ni sobre los métodos de Hurrem, ni sobre el destino de la mujer sin nombre.